Y para continuar con la tarde voy a invitar al escenario a 3 personas que van a tratar un tema tan importante como es el del agua. Ayer en el Think Tank vimos que este es uno de los grandes retos del sector, pero que hay iniciativas que están consiguiendo no solo ser netas en agua, sino water positive, es decir, cómo generamos más de lo que extraemos. Así que un placer invitar a Laia para que introduzca su mesa redonda. Bien. Gracias. Hola, gracias, Bea. Buenas tardes. Bueno, pues como decía Bea, vamos a hablar de un tema fundamental que ayer algunos de nosotros estamos compartiendo, como es el agua, ese gran olvidado en los planes estratégicos de las compañías y en las políticas públicas. Y que nos dimos cuenta todos el año pasado y hace 2 ya con la ola de sequía que nos cogió España y una parte de nuestro país se vio expuesto a restricciones de agua muy severas que afectaron directamente a la producción de muchas empresas y que luego nos contarán ellas, pero el coste de la inacción en esta agenda de agua puede ser enorme, ¿no? para las compañías y para la sociedad, porque el agua es vida. El agua impacta en los cultivos, va a impactar en la soberanía alimentaria que puede tener un país, va a impactar en la producción. Pero la buena noticia es que hay muchísimas soluciones ya tecnológicas, hay muchísimo al alcance, es algo que se sabe cómo hacer. La cuestión es que lo prioricemos y lo tomemos de frente porque nos va la vida, nunca mejor dicho. Y doy paso a la mesa que tenemos esta representación con Elena Di Carandini Raventós, presidenta de la Fundación Comunitaria Raimat, Antonella Macchioni, pronuncio bien, es la CEO y co-founder de Grow Analytics, y Paula Pérez, pues la gerente de digitalización, tecnología, economía circular en el negocio de agua de Acciona. Y traéis un caso que es, creo, la luz y la esperanza en tecnología en la gestión del agua. Quería empezar contigo, Elena, para que nos sitúes un poquito en lo que vamos a hablar hoy. La Fundación Comunitaria Raimat Lleida nace hace un par de añitos con el legado de tu bisabuelo, Manuel Raventós, y donde a día de hoy habéis sido pues, realmente un precursor en esta agenda. Me gustaría que contases brevemente qué hace la Fundación Comunitaria y por qué ha cogido el tema del agua como un vector importante. Pues buenas tardes, no sé si se me oye bien. Sí. Muchísimas gracias a F-Talks. Estamos encantados de participar en este panel que además yo creo que es interesante porque vamos a relacionar pues, la cultura con la regeneración y el agua, las artes, el territorio, ¿no? La Fundación Comunitaria Raimat Lleida para nosotros es una palanca de cambio en el territorio. Nosotros siempre trabajamos desde el legado, que para nosotros es muy importante, el impacto y la visión. Y el legado se recoge hace más de 100 años, en 1914. Cuando mi bisabuelo, Manuel Raventós, pues, se jubiló de su grupo de elaboración de vinos y cavas y de Sant Sadurní d'Anoia y fue a Lleida, donde bueno, pues él adquirió un desierto con un castillo del siglo XII y un árbol en 3.200 hectáreas, ¿no? Los Monegros era desierto. Y realmente él no hablaba de que la palabra regeneración, pero él ya ejecutaba, ¿no? Empezó a plantar árboles, empezó a regenerar la tierra, todo el salitre. Y él trabajó a su manera, construyó, pues, enriqueció un territorio, construyendo pues, una colonia agrícola, una iglesia, unas bodegas bueno, hoy si veis Raimat, ¿no? Pues es un lugar de riqueza, de naturaleza, de fauna y flora impresionante, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es recoger este legado y aplicar las herramientas que tenemos hoy. Y para nosotros es la Fundación Comunitaria Raimat Lleida. Las comunitarias son fundaciones territoriales que abarcan geografía, ¿no? Entonces, son todas las causas que quiere la propia comunidad. Por lo tanto, nosotros preguntamos, lo digo para llegar al agua, ¿no? Preguntamos, ¿qué hace falta en el territorio? Pues me dijeron, formación de tractoristas, ¿no? Que estamos trabajando en ello. Y luego quisimos promover una acción amable, que es un festival de música, el Raimat Arts Festival, que se celebra del 4 al 6 de octubre. Y además ahí medimos la huella de carbono, medimos la huella hídrica en colaboración con Acciona y Circular Carbon. Y a partir de ahí lo que hicimos es medir el consumo del festival durante todo el fin de semana. Se dobló
la medición del agua y regeneramos 1 millón de litros de agua que se desalinizaron en la planta de Javia de Acciona y se devolvió 1 millón de litros a la naturaleza, ¿no? Y esto a través de la música clásica, ¿no? Esto es el poder de la convicción y del impacto. Sí. Ligando un poco a lo que comentabas y hablando de este término de water positive, desde Acciona, ¿cómo podéis explicarnos un poco mejor qué es este término de water positive? ¿Por qué esto puede ser una palanca de integración de todo el ciclo de vida del agua y cómo esto puede ayudar a muchas empresas que tienen retos sobre la gestión y la eficiencia del agua y cómo llevarlo a término, siendo algo que nace de esta convicción y de este legado y que a día de hoy ya es una realidad? Sí, o sea, ya lo ha explicado Elena muy bien con el ejemplo de Raimaz, pero bueno, al ser water positive quiere decir que al final pues un individuo, en este caso una fundación, una comunidad o una empresa, quiera generar, ¿no? Generar impacto, regenerar, devolver más de lo que utiliza en su proceso, en su actividad, ser positivo, ¿no? en cuanto a la naturaleza y devolver más de lo que está gastando, ¿no? Hay muchas empresas ahora mismo, muchas empresas tecnológicas, muchas empresas del sector, muchas empresas alimentarias, ¿no? que es el evento de aquí. Esperamos además después del panel que se unan muchas más. Pues ya que tienen una declaración de intenciones fuerte, ya están pues queriendo ser water positive, ¿no? Y muchas de ellas incluso se posicionan en el 2030 como empresas que van a devolver a la naturaleza más agua de lo que consumen en sus procesos o actividades, ¿no? Al final, bueno, pues en el caso de Raimaz se hizo con una nueva fuente de agua, con la desalación, pero bueno, puede ser eficiente, ¿no? En el consumo del recurso y bueno, y al final mirar por la calidad y la cantidad del mismo, ¿no? Todos nosotros podemos ser water positive en nuestro día a día. Y bueno, además, ante un problema, como has comentado, el haya de sequía, ¿no? Si además sumamos el agua que se consume en el sector de la agricultura, que en España es casi el 80%, más el agua que se consume en la producción de nuestros productos, tenemos que ir reinventándonos. Antes lo hablábamos aquí, ¿no? De oye, cómo conseguimos nuevos productos en la materia prima que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, y la gran noticia es que estamos trabajando en ello. Se ha juntado un grupo de profesionales y expertos y ha creado el Water Positive Think Tank, en la que formamos parte, bueno, pues expertos del sector y no solo expertos del sector, sino gente con mucho conocimiento legal, social, que además con ese empuje, ¿no? y esa fuerza y esa pasión en algo que creemos firmemente, pues está sentando los pilares de lo que puede ser la metodología o el procedimiento que se puede integrar en la medición del Water Positive. Además, creemos que, bueno, que lo podemos hacer bien desde el inicio, ¿no? Desde el principio. Tenemos lecciones aprendidas, un poco como el modelo de la economía circular en su momento. Ahora vemos evidente, ¿no? Que empecemos a diseñar desde un diseño circular, pensar, ¿no? Ya en circular. Pues igual en esto también, ¿no? Al final tenemos que mejorar lo que tenemos, pero también tenemos que pensar en ser water positive desde el inicio, ¿no? Empezar a construir infraestructuras que también lo sean y esa mentalidad llevarla a la realidad. Sí, yo lo que aprendí de vosotras es que, distinto con los créditos de carbono, ¿no? Que se empezó a hablar de neutralizar y se ha llevado un poco por el mal sentido, en este caso lo estáis construyendo desde una visión muy robusta, integrando todo el ciclo del agua, porque el agua parece que sale desde... Abrimos el grifo y sale agua, pero cuidar del agua quiere cuidar todo el ciclo, desde su origen hasta todos la vida, ¿no? De los ríos, de cómo se integra esta agua a lo largo de todo su ciclo. Y esto es algo que estáis haciendo desde este equipo y que es algo creo que es importante recalcar, que no se va a compensar de cualquier forma, sino se va a hacer desde un estudio realmente robusto de todo el ciclo. Antonella, ayer ya nos avanzabas algunos datos, pero hablando de agua y hablando de food, sabemos que el 70% del uso de agua dulce se está destinando ahora mismo en agricultura y es fundamental pues, estas técnicas que ya están existiendo para mejorar esta gestión y esta eficiencia. De ahí nace Agro. Cuéntanos un poco más cómo trabajáis, qué ofrecéis a las empresas, qué tecnología existe y cómo podéis realmente aportar un mayor conocimiento en esta gestión. Bueno, acá creo que hay dos actores principales que tenemos que tener en cuenta. Tenemos de un lado corporaciones o empresas y tenemos del otro lado la agricultura, que decimos que es el principal consumidor actualmente en el mundo de agua.
Entonces, la buena noticia que tenemos es que más de 40 empresas grandes han expresado sus intenciones de ser water positive, agua positiva. Si nosotros vamos hoy en día y leemos el reporte de sustentabilidad de Microsoft, de Google, de Coca-Cola, la segunda línea después del carbono ya se está hablando de agua. ¿Qué se está hablando? Lo que explicó muy bien mi compañera Paula, devolver al ecosistema más agua de la que utilizamos. Y para eso existen distintos tipos de actividades. Como actualmente Agro está trabajando desde el lado de la agricultura, nuestra herramienta combina distintas fuentes de información, es un software que combina información satelital, agronómica, meteorológica, integramos todo porque hay bastante problema de dispersión de datos, también lo que es sensórica, y eso se integra para dar recomendaciones de riego. Esto que nos permite que esas recomendaciones, un cultivo se riegue adecuadamente de acuerdo a esa necesidad hídrica del cultivo. Y luego, digamos que uniendo estos dos actores, que son las corporaciones y es la agricultura, trabajamos ecosistémicamente de la siguiente forma. Preproyecto nosotros hacemos un cálculo de la huella hídrica que tiene un productor, implementamos nuestra tecnología y nuestra tecnología permite una eficiencia hídrica. Esto se traduce en metros cúbicos de agua ahorrada. Ahora, ¿cómo hacemos hoy esa compensación? Estas corporaciones trabajan tienen sus centros de operaciones, sus centros de datos en cuencas estresadas. Hoy en día existen más de 100 cuencas estresadas donde el costo de no hacer nada, de no invertir en ningún tipo de innovación en esas cuencas es 5 veces mayor a invertir. Entonces, una vez que hemos establecido cuáles son los targets en metros cúbicos que esas corporaciones necesitan, nosotros los conectamos con productores cercanos a la zona, les brindamos nuestra tecnología, en ciertos casos se le paga a esos productores un beneficio económico por ser más eficientes y esto lo que permite es una opción mayor en un sector donde los márgenes son pequeños como es la agricultura, de mayor eficiencia hídrica y tecnología. Muy bien, muchas gracias. Y volviendo a ti, Elena, ¿no? Al final tú antes decías, ¿no? La fundación comunitaria, creo que es importante decir que no es la fundación corporativa de las bodegas, sino está al servicio del territorio de Lleida, escucha el territorio y creo que escuchando el territorio disteis más que cuenta que toda vuestra innovación a través del festival en querer uniros a Acciona y a Circular Carbon para promover este mensaje de responsabilidad sobre el agua, este año lo vais a replantear distinto. Cuéntanos un poco más qué vais a hacer escuchando este territorio, escuchando el momento de sequía, para que este año la devolución del agua que hagáis tenga aún más sentido para el territorio. Sí, empezábamos con el legado, ¿no? de histórico de 1914, seguimos con el impacto y que el festival tras 2 ediciones ya es Water Positive, el primero del mundo, pues nos posicionamos en la visión, ¿no? ¿Qué queremos seguir haciendo? Y qué queremos que el festival sea, ¿no? En el futuro y queremos que siga siendo un festival regenerativo y lo que hemos hecho este año, estamos trabajando, es en colaboración con estos fantásticos partners que siempre hay que rodearse de gente mucho mejor, que es la manera de que salga todo estupendamente. Y lo que vamos a hacer es, en vez de devolver 1 millón de litros de agua a la naturaleza, los vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar 1 millón de litros de agua. Y esto lo vamos a hacer a través de la tecnología de Agro y todo el conocimiento de Acciona. El grupo Codorniu se va a incluir también, va a participar, porque va a poner a disposición los cultivos de viña, ¿no? en las zonas de regadío en España, donde haya viña que se pueda regar. Y ahí lo que queremos hacer es ahorrar, ¿no? Ahorrar este agua y dar conocimiento a los agricultores, porque uno de los trabajos que tenemos muy importantes es revalorizar la figura del agricultor, ¿no? Además del agua, en la Fundación Comunitaria, a través del Rematas Festival, lo que creamos es el Taste of Lleida, donde presentamos más de 30 productores de gastronomía local para que luzcan sus productos a toda esta audiencia que viene nacional e internacional de todos lados, ¿no? Entonces yo creo que es doble, ¿no? Bueno, es doble, triple, ¿no? Tiene un montón de impactos, ¿no? Yo creo que en gastronomía, en regeneración de naturaleza, en impacto social y económico. Y es esta mejora continua y aprendizaje que todos los que estamos en estos mundos constantemente vamos adquiriendo. Paula, para ir un poco
cerrando, como al final experta en gestión de ciclos de agua y viendo pues, que cada vez la urgencia es mayor, que todo el mundo probablemente estaría de acuerdo que si hay que priorizar de toda la agenda el agua es vida y hemos de ocuparnos. ¿Dónde crees que está a día de hoy el detonante para que esto se acelere? ¿Es una falta de concienciación? ¿Es una falta de presión regulatoria? ¿Falta de datos? ¿Es un tema de mindset? ¿Dónde tú pondrías el foco de atención para que nos vayamos de aquí revisando lo que tenemos en marcha? Sí, yo creo que es un conjunto de bien lo que has comentado tú, ¿no? O sea, esa integración de todos los actores creando ese ecosistema perfecto, ¿no? En que todo el mundo esté alineado y siga la estrategia, que es un poco lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Has hablado de concienciación social. Beatriz ha dicho, ¿no? O sea, los niños estaban presentes justo en este evento. O sea, yo creo que los niños de hoy en día ya viven en la sequía. O sea, ya es, pues igual que viven con el móvil y con la tecnología, van a vivir en un mundo donde el agua se va a priorizar mucho más que nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que su conciencia social va a llegar por la propia inercia, ¿no? Y yo creo que se plantearán en el futuro los próximos capitanes y capitanas de las corporaciones del futuro el ODS 6 como objetivo prioritario, porque lo van a vivir toda su vida y todo su crecimiento, ¿no? La presión regulatoria está claro, cuando tú tienes al final una regulación todo se acelera, ¿no? Es al final, bueno, pues si lo marca la ley y está regulado, todos corremos. Pero bueno, hay que ir trabajando y en eso pues también estamos trabajando dentro del think tank, ¿no? Tenemos expertos legales y demás para ir ya con los deberes hechos, con pies de plomo. Además, tú has hablado, ¿no? Estamos hablando de agua. Al final es un bien humano necesario. Tenemos que regular la manera de cómo se gestiona toda esta metodología o procedimiento. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en tener esos deberes para que, bueno, pues para que luego los organismos regulatorios, las Naciones Unidas, pues tengan ya un documento firme que leerse y que integrar. Los datos. Yo que trabajo en tecnología, los datos son el caballo de batalla de todos, de todas las grandes corporaciones, el tener datos buenos. Lo has hablado, ¿no? No queremos caer en el greenwashing, tenemos que trazar, tenemos que medir, los datos son importantes, el tener unos buenos datos, el tener una línea base, ¿no? El saber cómo estamos consumiendo, de qué manera, de qué calidad es el agua es fundamental, porque al final, si tú no tienes una línea base, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo van a mejorar las corporaciones si no han medido lo que están consumiendo, cómo lo están consumiendo y de qué forma, ¿no? O sea, ¿qué vas a mejorar y cómo lo vas a comparar? O sea, al final es súper importante, ¿no? Los datos. Así que, bueno, yo creo que es un conjunto de todo, pero sí que me quedaría con esa parte estratégica de los datos y esos pilares de medida y de empezar un poco a trazar ya desde el inicio esa estrategia en torno al agua y en torno a los datos, conocer lo que está haciendo nuestra organización, porque muchas veces ni siquiera sabemos cuánto estamos consumiendo en nuestra casa hasta que llega la factura, pues imagínate una gran corporación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me quedaría ahí en eso, para que fuera un modelo más transparente. Y yo creo que trabajando con varias empresas me doy cuenta que muchas empresas ya están en una situación de saberte decir el nivel de toneladas de emisiones equivalentes de CO2 y nadie te sabe decir en mundo de alimentación cuánto realmente está siendo mi huella hídrica en tu del proceso. Ayer alguien en el think tank lo levantaba. No hay conocimiento de cuánto se gasta de agua para producir alimentos. No hay una database sólida, o al menos quien la tenga que levante la mano, porque de momento no la conocemos. O sea que hay que apelar a esta urgencia también. Antonella, como al final con tu startup Agrok, ¿no? Que ha recibido pues el último premio en IT Food Water Scarcity, habéis podido levantar otra segunda ronda de capital, estáis yendo, diría, por muy buen camino, pero aún así, ¿qué crees que sigue faltando en el ecosistema de empresas tanto corporativas como también en pymes para poder hacer que estas tecnologías que ofrecéis se estén incorporando, o que también tú un poco, cuál es tu sentimiento hacia cómo acelerar esto? Creo que primero dije, a ver, es una buena noticia que tenemos 40 compañías que han expresado públicamente sus intenciones, pero 40 es poco. Al final es un buen primer paso, son compañías pioneras que están marcando el camino, pero necesitamos muchas más compañías arriba de este barco. ¿Y cuál es el problema que luego también enfrentamos en el día a día?
es estas corporaciones, vamos a ir al ejemplo, escriben su estrategia de Water Stewardship, tienen como un poco, digamos, públicamente o en sus reportes hacia dónde ir, pero después existen varios problemas para ejecutar. Uno que creo que ayer en una de las conversaciones del think tank se mencionó es la diferencia entre quien escribió esa estrategia y los que tienen que ejecutar o implementar esas estrategias. Falta de, al final, cómo bajar eso a tierra, cómo ejecutarlo de conocimiento, ahí hay un gap súper grande. Luego pasamos al mundo de los datos. Hay otro tema, mucha dispersión de datos, que es lo mismo que a nosotros nos pasa en agricultura. Para el agricultor, si tiene que tomar una decisión de 5 plataformas distintas que no puede combinar, eso mismo, si lo llevamos a una corporación de integrar esos datos para tomar mejores decisiones, es un gran punto. Necesitamos trabajar en ese sentido. Y luego también hay un tema de educación. Y nosotros desde el think tank, algo que estamos haciendo del Water Positive Think Tank, algo que estamos haciendo mucho es tratar de expandir el mensaje. Que de una forma u otra todos empiecen a conocer este concepto para por lo menos googlear qué significa y empezar a tomar acción. Entonces yo creo que al final se termina resumiendo en necesitamos más, y ya si me voy al mundo de las pymes, estamos mucho más alejados. No suele haber cálculo de huella hídrica, no lo suelen tener en su reporte. Tampoco saben el costo asociado que tiene no tener agua mañana, entonces es como lo vamos a hacer cuando ya no nos queda otra opción y ya es tarde. Entonces creo que hay bastante tema de educación primero y de cómo después ejecutar una estrategia alineada a que eso también sea, los números estén ok, ¿no? Estamos haciendo negocios, pero tienen que ser cuidando el medio ambiente. En la propia web del festival, en rematasfestival.org, veréis el ejemplo de 2 gráficas de la medición de huella de carbono y la medición de huella hídrica. Hasta la carne se midió, ¿no? El agua, el transporte. Medisteis también todo el impacto del riego de las zonas, ¿no? Alrededor. Yo creo que ahí es muy claro porque son 2 PDFs con todas las mediciones y todos los conceptos. Yo creo que, ¿no?, si lo dices, lo haces, ¿no? Y esto es un modelo muy claro donde se ve un ejemplo claro. Muy bien. Bueno, es un gran resumen. Yo creo que es la convicción y el impacto, el dato, el conocimiento y la tecnología unidas, y gracias a vosotras yo he aprendido y estoy aprendiendo mucho de agua. Y bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta también como público, tenemos un par de minutitos, o añadir algo más. Qué bien, lo hemos explicado, ¿no? Muy bien, hemos sido muy eficientes. Animamos a todo el mundo a que se ponga a medir. Exacto. Ah, mira, perfecto. Ah, te traen. Grita. Vale. Habéis explicado qué acciones estáis tomando para poder volver a reducir ese agua que se ha utilizado, ¿no? Otra vez al círculo. Estamos hablando de agua que viene, ¿no?, de fuentes naturales, en la península. Acabo de volver de Las Palmas, he estado en Lanzarote, he visto las desalinizadoras. Estas cosas, ¿no?, en un mundo en el que ya es más difícil encontrar fuentes de agua dulce, ¿lo tenéis en mente esto? Sí, o sea, es lo que comentábamos. O sea, al final estamos de alguna manera determinando cuáles van a ser las infraestructuras, cuáles van a ser las metodologías, cuáles van a ser las tecnologías que nos ayuden a incrementar esas nuevas fuentes de agua que necesitamos. O sea, vamos, tú vienes de las Islas Canarias, que ahí la desalación está implementada desde hace mucho tiempo y la tienen consolidada, y es un gran ejemplo, ¿no? A nivel, y nosotros, bueno, España como país es un ejemplo a nivel mundial en desalación, somos líderes mundiales, muchas de las empresas españolas. Entonces, claro, o sea, al final lo que estamos intentando ver es cuáles van a ser los procedimientos que van a llevar a esos procesos, ¿no?, a la realidad, ¿no? Y dentro de ahí, pues, ver qué entraría, ¿no? ¿Qué es lo que yo al final estoy considerando como una nueva fuente de agua? O, como ha comentado mi compañera, estoy evitando extraer del ciclo, ¿no? Al final, si estoy siendo más eficiente, si estoy ahorrando en el consumo, si estoy integrando digitalización que me está permitiendo ahorrar gotas de agua, es agua que no estoy sacando del ciclo, ¿no? Pues es las 2 maneras, o restar del ciclo o aumentar con una nueva fuente. De nada.
Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Gracias a vosotras.